Silvana Alcaraz, secretaria general de SUTEBA Bolívar, gracias por venir y bueno, un poco la idea era charlar acerca de lo que fue ayer el paro docente que anunció CETERA y al cual SUTEBA adhirió, así que bueno, contanos cómo fue la jornada, cuál fue el clima que se vivió. Mira, nosotros teníamos varias propuestas para hacer porque fue un paro activo, ¿sí? La idea era que saliéramos en los medios, a la calle, en las escuelas, a la comunidad, a contar un poco en qué consistía el paro, ¿no? Es decir, qué es lo que estábamos reclamando, que ya venimos reclamando con otro paro anterior al comienzo de la jornada del año escolar. En Bolívar se llevó un acatamiento mucho mayor que el anterior, ¿sí? Que el de comienzos de marzo, este fue aproximadamente un 70%, y lo que se trataba de decirle a la comunidad, ¿no? Porque también ahí con las familias, ¿no? Que están como vulnerando un derecho que tiene que ver con el estar ahí en la educación, pero también claro, todo lo que estamos reclamando tiene que ver con mejorar esas condiciones de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Lo que más se reclamó fue el traslado, ¿no? del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Claro, que eso en algunas provincias es muy alto el porcentaje, que llega hasta un 20% del sueldo. En el caso nuestro es de un 10%. De un 10%. Entonces ya nos están sacando un 10% del sueldo. Entonces es algo para reclamar porque veníamos pidiendo, hasta se judicializó, ¿no? Porque no están cumpliendo con algo que... Esto para ver el mecanismo es el gobierno nacional se retira de la responsabilidad, digamos, de abonarle un 10% del sueldo a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Eso se hacía vía transferencia a la Dirección General de Escuela, o sea, a la provincia de Buenos Aires, y la provincia lo aplicaba o lo pagaba directamente Nación. Es decir, con el impuesto al automotor, que se sigue pagando, eso iba al FONIPAD, y no sabemos de dónde va esa plata, porque claro, está esa plata, se siguen pagando esos impuestos. Así que junto con eso tampoco se gira plata para los comedores escolares, que es parte también de Nación, para algunas becas Progresar, para Conectar Igualdad. Es decir, hay mucho que Nación le pasa o que directamente invierte en esos programas. Claro. Entonces, ahí se ve un desfinanciamiento en la parte de educación que es muy importante. En lo que es inversión, ¿sí? Se venía transfiriendo un 1,2% y ahora bajó a 0,5% de lo que era el traslado para provincia de Buenos Aires. Y hay algo otras provincias que es mucho peor, porque también se le agrega otro fondo para equiparar todos los sueldos docentes. Por eso CETERA, ¿no? Que es la que nos convoca a nivel nacional, es la que decide, bueno, un paro, porque en el último DNU justamente se lo anula. Claro. Directamente. Es decir, ahora veníamos exigiendo ese pago. Bueno, estos DNU chiquititos parece que son peor que el gran DNU, ¿no? Claro. Que venía... Que el 70/23. Y después hay otro ítem que es la paritaria nacional, claro, que es la que establece el piso. Que tampoco. Que eso decir, no se convocó ni nada. No se convocó, se convocó en una primera instancia que solamente fue para convocar, porque no se propuso ningún monto. Así que también es algo que se está reclamando, esta paritaria, para que le permita también a provincia, ¿sí? Bueno, sobre eso, ¿qué ofrece? Claro, ahora es el mes a mes, ¿no? Es decir, bueno, en marzo ofreció eso, en febrero ofreció otro monto y ahora en abril otra vez abrimos nuevamente paritarias, con lo que implica para provincia pagar, ¿no? Es decir, estos aumentos que se le están sacando, claro, todo la coparticipación. Bueno, ya dijo que la quinta hora, por ejemplo... que se venía haciendo cargo provincia. Se venía haciendo cargo, no, y además no inició, tenía por iniciar con el inicio del ciclo lectivo, sí, nuevas escuelas y la suspendió. Sí. Por eso digo, por muchos lados que veníamos trabajando fuertemente entre provincia y nación, ¿sí? Eso se pierde, todo ese trabajo conjunto. Por ejemplo, en el Programa Nacional de ESI, ¿sí? Que tiene un trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ahí también muchos referentes que eran de nación y estaban trabajando en provincia también pierden esos lugares. Entonces son muchos lugares que Nación colaboraba o compartía con provincia y que ahora o se tiene que hacer cargo provincia o estos cargos no están más. Entonces todo eso que nosotros veníamos diciendo que iba a ocurrir, ¿no? La privatización de la educación, con esto de los vouchers también, son todas cuestiones que no era una campaña del miedo.
era realmente que iba a suceder y está sucediendo, y Los rápidamente. Los vouchers dijeron en campaña que sí, después como que como la sociedad tuvo serias dudas, hubo toda una discusión al respecto y dijo vouchers no, y ahora se aplican, pero en determinadas escuelas, con determinados ejemplo, acá en ingresos. Bolívar no sé si esto está aplicando hoy. Y está la posibilidad de aplicarse, porque era para escuelas que el monto de la cuota fuera de 54.000 pesos, ¿sí? En todo lo que es escolar, nada extra. Entonces, las escuelas de acá, las dos de Bolívar, tienen montos menores a 54.000 pesos. ¿Sí? Todas aquellas escuelas que superaran esos, no. No entraba en el voucher. Y aparte la familia tiene que ganar no sé cuántos sueldos mínimos. O sea que hoy puede haber familias ya tramitando vouchers. Sí. Creo que en este momento estaba la página en suspenso, pausada, porque la estaban mejorando. Pero sí, y lo que tienen, la particularidad de estas escuelas es que ya están subvencionadas por el Estado. Son escuelas del Estado con gestión privada. Claro, que el Estado no se corre hoy de la subvención. No, o sea que sería una doble subvención en este caso. Claro. Por eso digo, se tiende a la privatización, a favorecer y potenciar la privatización y no lo público, ¿no? Claro, pero no se entiende tampoco, porque en desmedro, o sea... No, es pensar solamente en una sola línea, ¿no? Es decir, lo que es estatal... se beneficia al gestor de la institución privada, en ese caso se beneficiaría. Sí. Con esto de la intención de beneficiar a las familias que están en las instituciones privadas, ¿no? Es decir, bueno, está bien, estás acompañando a alguien, pero solamente a un sector, no es universal, para que como no se caigan piensa en la la educación. pública. Claro. Para evitar que caigan. Sería un subsidio para evitar que caigan en la escuela pública. Sí, para mí lo que se tiende es eso, a destruir todo lo público, ¿no? ¿Qué está pasando con las universidades? También CETERA ahí en ese paro acompaña a las universidades, porque el presupuesto es muy cortito. Es solamente para los meses de ahora, de abril y de mayo. Es decir, con los que vino, ahora escuchaba las boletas de luz, de electricidad que habían venido. Son millonarias y con lo que reciben no se pueden hacer cargo de semejantes montos. Entonces, todo esto por eso en desmedro de la educación pública, que es reconocida en muchos otros lugares, pero no en nuestro propio país. ¿Cómo está la situación en Bolívar en general, como la estás observando dentro del, digamos, tanto de los afiliados, pero del sector educativo? De educación. Yo creo que todavía hay como un silencio medio raro, ¿no? Es decir, que sí, muchos nos reclaman que no les alcanza, ¿no? Porque por esto de la desregulación de los precios, pero sin embargo no son decir, bueno, sí, hay que hacer un paro, sino que hay que seguir esperando. Es como un estado ahí de intermedio, ¿no? De bypass. Es decir, por un lado a veces tenés las personas que sí, que son muy combativas y que están hasta ante el reclamo y que sí hay que hacer paro, y por otro lado hay otros que dicen, no, vamos a seguir esperando, que esto había que hacerlo, ¿sí? Creo que es un poco la mitad y la mitad. Sí, está bien. Es decir, no es que si todos están ahí como en estado de silencioso, pero igualmente salir a las calles y eso es más dificultoso. No somos una población que seamos de salir masivamente a la calle. En una medida de fuerza, por el porcentaje te das cuenta más o menos el acatamiento cómo se suman. que puede haber. Ojalá que cuando realmente... desde el gremio, el sindicato tiene que mantener una conducta, uno imagina, por lógica, digamos, pura, que siempre tenés que tener una conducta un poco más vanguardista que la del conjunto de los afiliados. Habrá una parte que apoye más esas medidas y otra que no, pero el sindicato, por lógica, por su naturaleza, siempre tiene que ir por la de máxima muchas veces. Sí, demandar y pedir en los lugares primero que corresponda, decir, bueno, ante situaciones edilicias, ¿no? Que uno ve que las instituciones, o en lo que fueron las grandes tormentas, o todo eso, tenemos que estar ante el reclamo, ¿no? Y sabemos a los lugares a donde tenemos que ir, pero no es a través de un escracho, no es a través de salir a las calles, sino que tiene que ver con los lugares donde corresponde hacer esos reclamos, y después, cuando es de manera orgánica, no se decide de manera individual, siempre estamos dentro de un gremio, en este caso el SUTEBA, que es el que vamos acompañando, pero sí vamos midiendo ese termómetro que dice, bueno, cómo están las cosas, ¿sí? Que muchas veces tiene que ver con el malestar docente, ¿no? Que se está empezando que no es solamente lo salarial muchas veces. No, las condiciones de trabajo que tienen que ver, no sé, con la cantidad de alumnos que empezamos a tener, con esto de que no tenés tantos recursos disponibles, que por ahí antes sí lo tenías. Esas dos creo que se va a empezar a sentir, a notar.
Sí. Así que bueno, esperamos, hemos llamado este año a los medios, ya no sé, varias veces en relación a esto de todo lo que estamos perdiendo, porque no es, antes reclamamos por lo que nos faltaba. Ahora estamos reclamando aquello, claro, para que no se acabe lo que estaba. Y ahora estamos reclamando aquello que ya lo teníamos y lo estamos perdiendo, ¿no? De lucha, lo del FONID fue una lucha de la Carpa Blanca de hace 28 años que fueron muchos años, son 3 años, 1000 días que estuvieron ahí reclamando para que lo tuviéramos y hoy lo perdimos por un DNU. Sí, así de un plumazo. Bueno, hay que ver qué pasa con el DNU, lo tiene que ver la Cámara de Diputados, falta. Se verá la suerte que puede llegar a correr. En ese caso, si se elimina, si se rechaza el DNU, uno imagina que ya el FONID debería restituirse. Debería, sí. Igualmente hay varias presentaciones de proyecto de ley para que se incorpore el FONID dentro del sueldo. Creo que hay 8 presentaciones de proyecto en diputados y 5 en senadores. Entonces es algo que les interesa, ¿no?, a nuestros representantes. Sí, para que ya quede dentro de nuestro sueldo. Mencionabas que hay elección de delegados dentro de poco. Sí. La semana que viene vamos a estar de elección de delegados en todas las escuelas donde tengamos algún delegado, que por suerte son bastantes. Así que bueno, los invitamos a participar. Ahí van a estar las urnas y van a estar para que vayan votando, que pueden votar tanto afiliados como no afiliados. Así que van a ser durante esta semana del 8 al 12 de abril. ¿Sí? Y también vamos a estar dejando un petitorio en las escuelas en defensa de la educación pública. Y ahí están todos los puntos que yo estuve nombrando, ¿sí? Así que el que quiera sumarse para reclamar y que tenga más fuerza este reclamo. Perfecto. Bueno, así Silvana, que, gracias. Bueno, muchas gracias.